La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos una vez más. Qué gozo poder llegar a su hogar con la palabra de Dios en el lenguaje de señas. El hermano Mauricio Bermeo y quien les habla, el pastor Franco Loyola. Para nosotros es una verdadera bendición que usted nos permita entrar a su hogar con la palabra de Dios. Esta semana estamos hablando acerca de personajes del Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es parte de la Biblia. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia del pueblo de Israel, sus reyes, sus caídas, sus levantadas, los profetas de ese tiempo. Por supuesto también nos habla de la creación del mundo y del hombre. Por cierto, no somos fruto de la evolución. En realidad Dios creó al hombre y también a la mujer. Si usted quiere creer que usted desciende de un mono, que su tatarabuelo es un chimpancé, es cuestión suya. Pero yo le puedo decir que la Biblia nos dice claramente que Dios nos creó. Él al comienzo hizo el mundo, Él creó al hombre, a la mujer, y gracias a Dios por eso. En el Nuevo Testamento, en cambio, se nos habla la historia del Señor Jesucristo, de los apóstoles, la formación de la iglesia. Encontramos varias cartas de otros autores hablando a las iglesias, recomendaciones a los pastores, a los ancianos, y también un libro profético como Apocalipsis, donde nos dicen lo que va a pasar en el futuro. Y del Nuevo Testamento, de esa porción, desde Cristo en adelante, he tomado varios personajes. Ya hablé de Cristo, ya hablé de Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien vino a anunciar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para dar su vida por usted y por mí. Y si usted pone su fe en Él, si usted cree verdaderamente que Él nació, murió y resucitó y cree que le puede salvar, Dios le salva eternamente. Hay muchos que dicen, pero pastor, entonces la salvación es gratuita. No, no, no. A usted y yo no nos cuesta nada, pero alguien ya pagó el precio. El Señor Jesucristo pagó con su vida el precio para que usted y yo podamos ser salvos. Y lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creer verdaderamente que Él nos puede salvar. Así que este tercer personaje es Pablo. En realidad, su nombre original es Saulo, él es de la ciudad de Tarso y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y luego hace dos cosas que cada cristiano debería hacer si efectivamente ha recibido a Cristo como Salvador. ¿Dónde comienza esto de la vida espiritual, de la vida cristiana? En tener un contacto con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo lo tuvo y usted lo puede tener cuando lo acepte en su corazón como su Salvador. Pero veamos aquí, Hechos capítulo 9, versículo 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo era un perseguidor de la iglesia, él consentía para que los cristianos sean maltratados, él consintió en la muerte de algunos santos, ¿verdad? Como los llama la Biblia. Pero él, yendo a Damasco, a seguir con su tarea de martirizar la vida de los cristianos, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, no pelees conmigo, no pelees de gana. Y él dice, temblando, dijo, ¿quién eres? Le dijo, yo soy Jesús. Mire, usted necesita un encuentro con el Señor Jesucristo como Saulo lo tuvo. Ahora, no espere que Cristo se le asome en el aire y diga, Pedro, Pedro, Pablo, Pablo, Dani, Dani. No, no se trata de eso. En realidad, ya Cristo no se manifiesta de esa manera. Pero lo que sí nos ha dejado en la Biblia, su palabra para que creamos en Él, para que verdaderamente pongamos nuestra fe en Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El encuentro con Cristo comienza cuando usted pone su fe en Él. Pero luego debemos vivir como Pablo vivió. En primer lugar, una vida santa, una vida sacrificada, una vida donde no damos rienda al placer carnal, sino más bien vivimos una vida espiritual. Ojalá cada uno de nosotros pudiéramos llegar a decir lo que él dijo allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, desde que conocí a Cristo, ya yo no importo, importa mi Cristo. Y lo que Él dice yo hago. Y ya no le doy rienda suelta al pecado. Ya no hago lo que antes hacía. Ahora vivo en santidad porque he comprendido
que Dios es un Dios santo y porque Él es santo yo debo ser santo. Debo apartarme del mal, apartarme del pecado, apartarme incluso de personas que me invitan a pecar. Mire, si usted es cristiano, usted necesita vivir en santidad, alejado del pecado, cerca a Dios, leyendo la Biblia, congregándose, orando, ayunando, predicando el Evangelio. Es el tipo de vida que Pablo llevaba. En primer lugar, una vida de santidad, pero en segundo lugar, una vida de servicio, una vida de trabajo, una vida de predicación. Él comprendió claramente a lo que lo llamó el Señor Jesucristo. Allá en el libro de Hechos, mire conmigo Hechos 26, versículo 18. Aquí viene el motivo por el cual Pablo fue llamado. Y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué hizo Pablo? En primer lugar, vivió en santidad. Número 2, predicaba el Evangelio. Él se lo recomendaba a todo el mundo. El mismo Timoteo, que era uno de sus discípulos, le dijo, predica el Evangelio, aviva el fuego que hay en ti, predica el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Si usted y yo somos cristianos verdaderos, hemos tenido un contacto con Cristo, hemos recibido a Cristo como Salvador, debemos vivir en santidad, alejados del pecado. Pero número 2, debemos vivir para predicar el Evangelio de Cristo, porque así como Cristo nos salvó a nosotros, puede salvar a otros que no lo tienen. El Evangelio es del poder de Dios para salvar. Pablo lo sabía y por eso lo predicaba de día y de noche y en todo lugar. La comisión, la gran comisión dada a nosotros es esta: predicar en todo lugar, a toda criatura, en todo tiempo. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.